Lo prometido es deuda y en este episodio vamos a hablarles sobre los principios naturales que son inherentes a los equipos con significado y vamos a empezar conversando sobre temas relacionados hacia la libertad, la responsabilidad y la conciencia. ¿Sí? A ver, principios de libertad, responsabilidad y conciencia. Alguna vez discutimos que qué era primero, el huevo o la gallina, y hablábamos de, bueno, yo hablaba de que los principios todos son al mismo tiempo. Obviamente el ser humano vive primero en un orden, ¿no? Conciencia, libertad, responsabilidad. Entonces estos principios que son inherentes al ser humano y que el ser humano trabaja en equipo, y que entonces en este episodio vamos a profundizar sobre el comportamiento humano, solo para poder entender cómo es que vamos a podernos relacionar y a partir de ahí generar un gran equipo, pero primero entendiendo las bases. Y entonces estructuramos, Marco, el episodio con 5 etapas. Primero es, ¿para qué hablar de esto? ¿Qué es lo importante de hablar de estos principios? Pues, primero entender que nuestro propósito no tiene que ver con hablar de comportamiento humano en términos de analizarlo, sino más bien de poder entender cuáles son, mejor dicho, aquellos atributos que se requieren de las personas para lograr esto a lo que llamamos equipos con significado o autogestionados. Y entonces eso nos lleva a hablar precisamente de las bases, porque a ver, si las organizaciones están construidas por personas y desde las personas, quiere decir que una organización o empresa no es más que el reflejo del tipo de personas que somos. Y aunque hay elementos como la cultura en la que la empresa habita, experiencias, incluso diferentes tipos de personas que han interactuado en diferentes organizaciones, algo que nos une, más allá de nuestra experiencia, son estos tres principios humanos. Es decir, entender que más allá del contexto, las personas podemos o tenemos la capacidad de ser conscientes, o sea, de darnos cuenta, que somos libres, o sea, que podemos decidir, y que somos responsables, o sea, que podemos dar respuesta ante las situaciones que vayan ocurriendo en el día a día. Y que entonces a estos 3 principios es a donde ya se le añaden el resto de elementos como herramientas de la organización, como procedimientos, como reglas, como normas, pero más allá de eso son estos 3 principios los que se dan durante las relaciones entre personas. Entonces, bueno, solo haciendo una acotación, los principios que vive el ser humano de manera individual. Exacto. Independientemente si está relacionando con otro o no. Porque exacto. En el episodio que sigue vamos a estar hablando sobre qué pasa con las asociaciones, con las relaciones con otros. Exacto, qué pasa, qué principios se viven cuando estamos relacionándonos con otro. Lo que digo es que, aunque son principios que de alguna forma son diferentes, no están desconectados, y que estos 3 principios de los que hablaremos en esta ocasión, insisto, conciencia, libertad y responsabilidad, son la base para la construcción de equipos que se alinean a propósitos, que gestionan acuerdos, que honran compromisos y así sucesivamente. Oye, yo me quiero ir todavía con una perspectiva más. O sea, no solo de los equipos. Voy a hablar sobre los principios, para qué sirven, o para qué sirve entenderlo. Yo he estado diciendo en distintos foros, porque así es como lo aprendí y es lo que entiendo y estoy totalmente convencido de que tiene que ver con el último de los principios del que vamos a hablar, que tiene que ver con la coherencia. Entonces, conciencia, libertad, responsabilidad para vivir una vida coherente. ¿Coherente con qué? Con la conciencia, con la libertad y con la responsabilidad. Con la propia naturaleza. Exactamente, coherente con tu propia naturaleza humano. En otras palabras, quiere decir que te hagas más fiel a ti mismo, que te hagas más humano. Nosotros, los no directivos, tenemos un chiste ñoño que es
hoy vengo más animal que humano, ¿no? Y si yo vengo más animal, quiere decir que estoy responsabilizando, entre comillas, le estoy echando la culpa a los otros de lo que a mí me pasa, en vez de hacerte cargo de ti mismo, ¿no? Entonces, para tener una vida con mayor plenitud, yo lo veo así, hay que elevar o hay que ser coherente. Para ser coherente es cómo me hago más consciente, cómo hago decisiones más conscientes y cómo me hago responsable de manera más consciente. Entonces, para mí es importante desde ahí. Y nosotros, en Significados Compartidos, buscamos que las organizaciones sean un medio para la plenitud. En estos términos, yo lo veo así. Buscamos que las organizaciones puedan generar contextos donde el ser humano que trabaja ahí viva con más coherencia, viva con mayor plenitud, o sea, que vaya elevando su nivel de conciencia, de responsabilidad y de libertad. Exacto. Ahora, el que hablemos de estos principios da pie a que hagamos varios cuestionamientos, porque sin lugar a dudas muchas organizaciones lo que buscan es que las personas tengan mayores niveles de responsabilidad, o que colaboren y participen más, o que se comprometan más con la organización. Y algo que dejamos de lado es que, uno, las personas naturalmente ya poseemos la capacidad de ser responsables. Y en muchas ocasiones, y mi perspectiva muy personal es que hay ocasiones en las que por conveniencia, o por ganar algo, o por algún tipo de satisfacción personal, las personas omitimos o dejamos de hacer uso de estos principios naturales. Te voy a poner un ejemplo. De pronto está la típica relación líder-colaborador, ¿no? En donde si es una organización que está basada en el control y mando, es el líder o el jefe quien está acostumbrado a decir qué hacer y cómo. Entonces, esa forma de relacionarse genera de alguna forma que entonces el colaborador siempre haga lo que se le dice. Pero cuando las cosas salen mal, el colaborador tiene el argumento perfecto para decir, no es mi responsabilidad porque hice lo que tú me dijiste. Entonces, aunque nunca podemos dejar de ser responsables, libres o conscientes, sí tenemos la posibilidad, por decirlo de alguna forma, de manipular eso a nuestro favor, lo cual nos hace convertirnos en animales, ¿no? Porque finalmente, para que sea más claro, aunque alguien sea tu jefe y te dé una instrucción, tú estás finalmente siendo consciente de que esa instrucción viene de afuera, estás decidiendo seguir esa instrucción y estás ejecutándola, por lo tanto te hace responsable de sus consecuencias. Aunque implícitamente parezca que es responsabilidad del jefe porque él te dijo qué hacer y cómo. Entonces, justamente este episodio apela a eso, a darnos cuenta de que en ningún momento podemos o perdemos estos principios naturales. O sea, por ser humanos no los perdemos, pero sí tenemos también, por ser humanos, la capacidad de hacernos tontos frente a esos principios. Es que tal cual se trata de eso. Cuando lo estabas explicando, yo decía, o sea, sí, pero yo diría, no asumimos la responsabilidad o incluso la libertad. No la asumimos, pero ahí están. O sea, es como si yo voy a decir una barbaridad, porque así de bárbaro es, ¿no? Es como decir, yo digo con mi voz que no tengo voz, ¿no? Entonces yo estoy asumiéndome que no tengo la capacidad de emitir sonidos a través de mi voz, aunque los tenga, y aunque yo esté demostrando con evidencia que no es así. Entonces, cada acción de lo que yo haga, incluso hacer nada, en esencia es estar haciendo algo, de lo que haga, tengo una responsabilidad, ya que la asuma o no, pues es distinto. O incluso, yo mismo puedo decir, pues es que no tuve elección, y entonces, pues tuve que hacerle caso a mi jefe, y metí este soborno, ¿no? Por así decir. No.
tú tienes opciones. Si tu jefe te está pidiendo que hagas ese soborno, para seguir con el ejemplo, tú puedes decidir hacerlo, no hacerlo, no sé qué otras cosas, pero al menos siempre tienes dos opciones visibles, siempre. Ya el hecho de que te quieras ir por una y tú justifiques que no tenías opción, porque si no la seguías te iban a correr y bla, 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 pues ya es otra cosa, pero es bajo lo que te está pasando, que vas decidiendo, y de lo que decides, eres responsable. Exacto. Ahora, a mí me parece que la magia o el gran descubrimiento de que podamos ser conscientes, de que somos conscientes, libres y responsables, aunque suene raro, es que estos tres elementos dan como consecuencia el ser creativo que somos. O sea, claro, junto con más elementos que pueden ser internos o externos, pero reconocernos como personas conscientes, o sea, que tienen la capacidad de darse cuenta, libres, o sea, que tienen la capacidad de decidir, y responsables, que tienen la capacidad de responder, nos hace por lo tanto seres humanos creativos. Y en ese sentido, y hablando justamente de las opciones, ¿cuántas veces pasa en las organizaciones que solamente nos quedamos, como decías, con la opción 1 o la opción 2? O sea, hago lo que me piden o hago lo que creo que es mejor. Y de pronto nos limitamos a pensar que no tenemos opciones. De pronto pasa, y no me dejarás mentir, que hay personas que dicen, bueno, es que yo estoy aquí porque es el trabajo que yo buscaba, pero siento que no me valoran, pero siento que no me toman en cuenta, pero siento que no soy importante. Y mi jefe es un tal por cual. Exacto. Y entonces siempre estamos en una conversación que está centrada en el afuera, en nosotros, en los demás. Pero ¿qué pasaría si, haciendo honor a esta libertad, responsabilidad y conciencia que nos hace ser creativos, nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer al respecto para ser considerado por otros, para ser reconocido o para ser escuchado? Entonces, esto lo que nos permite entender dentro de las organizaciones es que, número uno, las personas estamos, queramos o no, donde queremos estar, aunque no lo parezca, porque, y lo vamos a hablar seguramente en más episodios, pero el ser humano, al ser teleológico, o sea, al moverse por objetivos, lo que busca es estar en un mayor lugar de satisfacción o beneficio. Entonces, desde ese lugar pareciera que lo que buscamos es siempre esta famosa zona de confort, que si me lo preguntas no tiene absolutamente nada de malo buscar el confort, ¿no? Porque es parte de nuestra naturaleza. De hecho es la plenitud. Exacto. Ir buscando tu satisfacción personal. Exacto. Sin embargo, lo que no, iba a decir no válido, pero creo que no es el correcto, lo que no es justo para tu naturaleza humana, mejor dicho, es que tú estés en una situación en la que no quieras estar y responsabilices al contexto o a los otros de que estás ahí por culpa de eso. Ahora, no estoy diciendo que el contexto no sea importante, ¿no? Es como esta conversación interminable de si la persona es pobre porque quiere. Yo creo que no, yo creo que el contexto sí influye. Sin embargo, algo que para mí es importante resaltar es que a pesar de ese contexto, tú no dejas de ser un ser creativo que tiene la capacidad de hacer algo con eso que tiene a la mano. Y como siempre hemos escuchado, el problema no es lo que te pasa, es qué haces con lo que te pasa. Entonces, por eso es tan importante en las organizaciones reconocer que tenemos esta capacidad de ser creativos, de generar alternativas, porque evidentemente nada existe afuera, ¿no? La realidad termina siendo la interpretación de lo que cada uno somos desde adentro. Bien, a ver, y eso me gustó, iba a contestarte para seguirle por ese mismo, pero yo creo que será redundar, porque estoy totalmente de acuerdo con esto que dices, y ahora quiero añadir nuevas perspectivas. ¿De qué te sirve saber esto? Yo veo dos cosas.
que reconozcas en ti esta conciencia, libertad y responsabilidad, que es un regalo con el que naciste, y que vayas enfocándote en descubrir tu conciencia, que la vayas elevando. Y fíjate, yo te lo pongo así: imagínate que tu conciencia es un círculo que se puede ir expandiendo, 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 y que en ese círculo tú tienes varias cositas, cosas que te han ido, que se han ido añadiendo conforme vas viviendo. Tú vas viviendo y vas aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y conforme vas aprendiendo, se van añadiendo nuevas X, vamos a ponerle que son X en ese círculo. Y entonces, conforme más pasan los años, se van incrementando las X, pero tú podrías ir haciendo esas X todavía más gruesas, o sea, que las vayas aplicando, que las vayas asociando con otras X para que se genere una nueva X. Y entonces es como decir, ampliar la zona de confort. Amplía tu zona. Exacto. En 3, 2. Así es como arrancábamos el episodio. Exacto. Al principio. Entonces, temporada 1. Para que se vaya haciendo ese círculo más grande, pues la fórmula es muy sencilla. Ahora, ya sé que te dije que un círculo. Ahora imagínate que es un globo. Un globo que le vas añadiendo agua y agua y agua, y es un globo tan flexible que nunca se te va a romper. Es más, lo que ese globo te pide es que cada vez se haga más grande. ¿Cómo lo haces más grande? Metiéndole nueva agua o agua nueva. Y fíjate, con las partículas de agua que ya tienes, tú puedes ir haciendo asociaciones. De hecho, la manera en la que se crea conocimiento nuevo es cuando unes ese elemento de agua con otro elemento de agua, y a partir de ahí se genera un tercer elemento de agua, y eso le llamamos engendramiento. Engendramiento de conocimiento. Y eso solo se puede hacer a través de la experiencia, de la experimentación, de la prueba y de la reflexión, para ir expandiendo eso a la par de que tú te vas nutriendo con conocimiento técnico también. Entonces hemos estado hablando de cómo incrementarlo con conocimiento tácito, conocimiento técnico, para que el globito se vaya haciendo más grande. Ahora, ya para acabar, eso es para ti. Date cuenta, amigo, date cuenta que tú puedes ir ampliando tu globito de conciencia. Pero también date cuenta que a la persona que tienes enfrente también tiene un globo. Y es un globo único, con experiencias únicas, conocimiento, deseos, talento, y lo voy a englobar con una naturaleza o singularidad que es totalmente distinto a ti, pero que también tiene esa capacidad de ir inflando su globito. Todos nacieron con el globito y con el agua, y lo pueden ir aumentando. Que este globito sería naturaleza humana. Yo en este ejemplo le estoy poniendo al globito la conciencia. Okay. Para dejarlo fácil. Entonces, cada uno va cargando su conciencia, este globito, pero date cuenta que el otro también tiene conciencia, también tiene libertad, también tiene responsabilidad. Y que la manera en la que él se vaya haciendo más feliz, más coherente, es a través de que él o ella vaya incrementando su nivel de conciencia, su capacidad de decidir y de responder a lo que decide. Lo que quiero decir es que tú enfócate primero en ti y nunca intentes hacer que se llene el globo del otro. O bueno, la única manera de ayudarle al otro es de una manera no directiva, ya hablaremos de eso. Pero lo que te quiero decir es que no le digas al otro todo lo que tiene que hacer. Déjale que vaya experimentando su conciencia, su libertad, su responsabilidad. Si tú eres manager, si tú eres jefe, date cuenta que el otro tiene capacidades, y que si quieres que sea menos dependiente de ti, entonces facilítale que viva su naturaleza humana. Se tenía que decir. Ahora, el tema importante también es reconocer y entender los momentos, porque, o sea, esto no tiene nada que ver, más bien, no está limitado al conocimiento. O sea, no quiere decir que yo no le pueda enseñar a otros cómo hacer una actividad, tarea o lo que sea, que es a lo que nos referimos con conocimiento técnico, aquel tipo de conocimiento que se puede transferir. Pero honrar la naturaleza humana del otro, insisto, libertad, responsabilidad y conciencia, es darle la oportunidad de generar conocimiento tácito y singular, o sea,
aquel conocimiento que no se puede transferir y que surge desde adentro a través de lo que ya decía Ángel, prueba, error y reflexión. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que en la medida en que dentro de una organización nos respetemos sin coerción, sin obligación, sin dominación, sin premio ni castigo, en esa medida vamos a hacer que cada persona, al ser creativa y a tener la capacidad de aprender, contribuya más y mejor a lo que la organización o negocio necesita. Si es que realmente quiere. Exacto, totalmente. ¿Por qué? Porque, y a lo mejor me voy a adelantar un poquito al siguiente episodio, pero finalmente dentro de una organización la naturaleza es que nos gestionemos o nos organicemos en grupos o en equipos de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, cuanto más esos equipos se respetan entre sí desde estas capacidades naturales, más creativos son, más productivos son y más conocimiento nuevo generan, lo cual al mismo tiempo les permite evolucionar y pasar de un paradigma del cumplimiento al de la contribución. Es decir, terminamos teniendo equipos que contribuyen. ¿Y cómo sería un ejemplo de contribución? Aquella persona que entiende que su papel que su papel dentro de la organización es hacer que todos ganen. No cumplir un horario, no cumplir con tareas, sino que si, por ejemplo, es una persona que está en un área determinada, pero se da cuenta que otra área necesita ayuda o puede ser más productiva o puede contribuir, lo haga por iniciativa, dado que le conviene a él y a todos. Sí. Entonces, eso es precisamente el efecto que provoca que en las organizaciones se den las relaciones respetando esta naturaleza humana. Ahora, puede parecer raro porque quizás suena, y es una de las preguntas que más comúnmente nos hacen, a libertinaje, ¿no? Bueno, entonces no le digo nada. Bueno, entonces no le doy instrucciones. Bueno, entonces no le enseño. No tiene nada que ver con eso. Una organización puede tener procesos, puede tener sistemas, puede tener elementos de control, por ejemplo, reglamentos, protocolos, controles de calidad. Sin embargo, eso no está peleado con que las personas honren esos compromisos a través de esta naturaleza. Y entonces no es lo mismo que sea una organización donde las cosas se imponen a una organización en donde todos contribuimos a que las cosas se hagan desde la perspectiva en la que todos ganan. Ese es el gran efecto de relacionarnos desde estos tres principios naturales. Sí. Y fíjate, también voy a intentar hacerlo fácil, así como lo estás comunicando. Yo estaba pensando, cómo expandir mi conciencia y a partir de ahí te ayuda en la libertad y la responsabilidad. Y cuando estudiamos la praxeología, porque, oye, ¿esto es choro o tiene fundamento? No, tiene un fundamento científico. Y hay distintos tipos de ciencia, o sea, están las ciencias que conocemos, formales, las naturales y las humanas, y de ahí se van desprendiendo otras secundarias, digamos, como la física, la matemática, bla, bla, bla. ¿Y qué busca la ciencia? Busca la verdad. Entonces, hay un método científico para ver o afirmar si es verdad que el hombre, o más bien el ser humano, tiene conciencia, libertad y responsabilidad. Y para eso está el estudio de la acción humana, la praxeología, que tiene, o sea, la ciencia tiene distintos métodos para comprobar. Hay métodos, hipótesis, modelos, teorías. Bueno, en este caso está compuesto por axiomas, no me voy a meter tan técnico, pero elementos que se comprueban a través de un método que se llama axiomático lógico deductivo, o sea, se usa la lógica. Dije que no iba a poner técnico. Perdón. Existe este método y solo me voy a ir con los primeros. El humano tiene conciencia. ¿Lo puedes negar? Intenta refutármelo. Es más, invito a que nos escriban en las redes sociales, no sociales. ¿Cómo sé que no eres consciente? O sea, demuéstrame
que el ser humano no tiene conciencia, demuéstramelo. Y en cuanto intentes refutarlo, te estarás contradiciendo, al igual que la libertad. El ser humano no puede decidir. Bueno, intenta refutarlo en las redes sociales. Si intentas escribir y argumentar, tú estarás decidiendo libremente refutarlo. Y de lo que refutes o no refutes, ya eres responsable. Entonces, ese es el método que se utiliza en este tipo de ciencia para poder demostrar que el ser humano tiene estos principios. Ahora bien, ¿a qué voy? Como somos teleológicos, como somos seres humanos que hacemos las acciones con una intención, siempre buscamos al menos una intención cuando hacemos algo. Las hacemos porque partimos de un estado de escasez, de insatisfacción o de incertidumbre. Entonces, para englobarlo, partimos de una necesidad. Y Maslow, hace tiempo, ya nos habló de las necesidades, ¿no? Y que estaban categorizadas en una pirámide, que primero, ya no me acuerdo tanto, ¿no? Pero que primero las de seguridad, las de pertenencia, y hasta arriba las de reconocimiento y autorrealización, ¿no? Y luego, nuevos estudios, la propuesta radical, por ejemplo, dice que no. O sea, sí, nos ayuda a entenderlo, pero tenemos necesidades dinámicas. Y ellos las categorizan con otros nombres, pero al fin y al cabo date cuenta de las necesidades humanas tuyas para que te vayas conociendo. O sea, ¿cuál es la necesidad? Cuando tú hagas algo, si quieres hacer conciencia, piensa, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿cuál es la necesidad? Y ahí vas a descubrir el para qué lo quiero. Ahora, la otra persona que tienes enfrente, ¿cuál es su necesidad? Y a partir de ahí se puede deducir su propósito, su intención. Y cuando tú y yo nos comunicamos nuestras necesidades, entonces tú y yo podemos articular un propósito. ¿Cuál es? ¿De dónde viene nuestro propósito? Entonces, ¿de qué nos sirve conocernos, conocer nuestra conciencia, la conciencia del otro, para tomar decisiones como articular un propósito? La única manera de articular un propósito compartido es a partir de las necesidades humanas. Exacto. y que eso desprenda en un enunciado que pueda acercarse lo más posible a lo que nos une. Que el enunciado finalmente es un pretexto para entendernos. Sí, exactamente, son palabras. El punto es que, o sea, me encanta lo que dice Ángel, porque cuando entendemos que todos partimos o hacemos las cosas desde una necesidad, porque entonces necesitamos lograr algo, eso significa que los recursos dados no son una condicionante para lograrlo, porque como somos libres, conscientes y responsables, somos por lo tanto seres creativos y que aprenden y que pueden resolver más allá de los recursos dados, insisto. Y aquí quiero ser muy enfático porque es una conversación que se está dando mucho. Desde mi óptica o perspectiva, el contexto sí influye, Claro. ¿no? El contexto material, el contexto económico, el contexto como lo quieras llamar. Pero ese contexto aún así es lo que nos toca. Y que nos toque no significa que no podamos hacer algo. Que lo que decidamos. No estoy hablando de superarse, ni estoy hablando de trascender. Simplemente es darnos cuenta que estamos en un contexto y que con ese contexto podemos hacer algo. Lo que cada quien decida en virtud de lo que le dé satisfacción. Entonces, si partimos de la idea de que entonces nos relacionamos desde nuestras necesidades, eso significa que es imposible no tener expectativas. Es imposible. Es imposible no tener expectativas, porque hace poco escuché una frase que se me hace súper absurda que dice: si quieres ser feliz, no tengas expectativas. No tengas expectativas. O sea, muérete. Pues, ¿qué crees? Exacto, muérete. Porque es imposible no tener expectativas. Las personas esperamos todo el tiempo algo, de alguien o de algo más. Entonces, y eso es lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos hace querer estar en un lugar de mayor satisfacción o beneficio. Que puede ser verdad o no, eso es diferente. O sea, ¿puedo yo imaginar que tener un carro me va a dar beneficio y satisfacción? Sí. Puede ser que cuando tenga el carro me lo dé, tal vez no. Pero ese vínculo entre desearlo y tenerlo me hizo moverme. Y me hizo utilizar mis recursos naturales que tienen que ver con aprender y ser creativo. Entonces, para no redundar tanto ya, porque ya me extendí,
El asunto aquí es que, y lo que Ángel dijo fue clave, las personas nos relacionamos desde las necesidades, y si podemos compartir las necesidades con otros y a partir de eso articular un propósito o definir juntos un objetivo, entonces seremos capaces de colaborar de manera voluntaria y sin tener que ser motivados. Es la colaboración natural. Exacto. Ya profundizaremos, pero ahora no sé si nos estás escuchando y dices, ya tiene sentido entonces el choro que se echaron de conciencia, sí, libertad y responsabilidad, porque realmente yo creo que de los 50 y tantos episodios de la temporada 1 podríamos haber usado esto en 40, ¿no? Sí. O sea, hemos hablado de conciencia, libertad y responsabilidad todo el tiempo. Incluso mandamos a hacer unas playeras. Mandamos a hacer 6 playeras y las repartimos entre el equipo donde están estos principios. Porque los traemos tatuados, porque estamos muy seguros de que así es, porque está demostrado. Entonces, va a ir teniendo más sentido estos principios y los siguientes 3 que te digamos, para que puedas ir viendo cómo es que una organización, un equipo de trabajo, puede irse orientando hacia la satisfacción personal, hacia la plenitud. Y eso pues puede derivar en productividad, en riqueza, en miles de formas de entender la satisfacción, ¿no? Entonces, por eso, colaboración, confianza, aprendizaje, todo lo que te hemos estado diciendo, pero ya va cobrando sentido. Partimos de estas bases. Ahora, ¿cómo cerramos? Creo que una de las preguntas válidas es, bueno, ¿cómo puedo ser... Más bien, ¿cómo puedo aplicar la conciencia en el contexto organizacional? ¿Cómo puedo aplicar la libertad en un contexto organizacional? ¿Y cómo puedo aplicar la responsabilidad? Y a lo mejor aquí lo voy a simplificar, ¿no? Es decir, lo voy a quizás llevar a su nivel más básico, pero con la intención de que pueda ser muy claro que además de que es imposible no utilizar estos elementos o no vivirlos, también es muy sencillo darse cuenta cuándo se pueden utilizar. Por ejemplo, tú puedes ser más consciente dentro de una organización en la medida en que te permites conocer más a la organización. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es su situación en el mercado? ¿Cuáles son sus elementos estratégicos? ¿Cuáles son sus necesidades en virtud de las áreas, de las responsabilidades, de los roles, de lo que quiere con el mercado? Es decir, cuando nos damos la oportunidad de saber más, aunque parezca que no nos corresponde, estamos siendo más conscientes. Ahora, cuando somos más conscientes, tenemos la posibilidad de ser más libres, o sea, de tomar más decisiones. Entonces, tú puedes ser más libre cuando propones, aportas ideas, cuando te das cuenta que hay un conflicto entre una o varias personas y participas voluntariamente para ayudar a que se resuelva, y puedes ser más responsable en la medida en que te involucres. Es decir, en la medida en que si tú, por ejemplo, estás en un área que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, pero te das cuenta que hay una situación que dificulta los resultados en el área de operaciones, que tú estés en recursos humanos no significa que no puedas ayudarles a resolver ese problema. O que no sea responsable también. Exactamente. Entonces, muchas veces, y es lo que nos referíamos al principio, vemos que alguien se está ahogando y en lugar de tender una mano, dado que ya nos dimos cuenta y podemos elegir extender la mano y ayudarle a salir siendo responsables, decimos, ese no es mi problema. Y no es mi rol, para eso está el guardavidas. Exacto. Que para eso lo contratamos. Exacto. Sí, me hiciste acordar de un ejemplo de una amiga, no sé si me está escuchando, pero le pregunté, oye, ¿por qué te saliste de tu trabajo? Porque me pedían cosas para los que no me habían contratado de manera inicial, ¿no? Bueno, a lo mejor nos estamos saliendo porque estamos hablando de colaboración. No, está bien, está bien. Pero tiene que ver con la conciencia que decía Marco. Yo le añadiría esos términos que Marco pone para hacerte más consciente, o sea, la situación del mercado y todo eso que dijo, más las necesidades. O sea,
ten en cuenta cómo vive la organización en el exterior, que es esto que te dijo Marco, y en el interior, que es esto que te digo yo, las necesidades humanas. Y en la medida que vayas dándote cuenta de ambas perspectivas, vas a poder ir expandiendo tu conciencia y tomar mejores decisiones. ¿Cómo terminamos? Yo tenía pensado hablar de no directividad, de las aplicaciones, aunque hay episodios en el futuro donde van a estar enfocados en eso, pero no dejarlo de decir. En las relaciones con otros, la única manera es a partir de la no directividad, o sea, de que no le digas al otro de qué tiene que ser consciente, de qué tiene que tomar decisiones y de qué se tiene que ser responsable. Eso es una manera muy resumida de hablar de no directividad. Pero también, ¿qué aplicaciones tiene estos tres principios? Bueno, infinidad, porque somos humanos y estamos vivos y pues por eso es que todo el tiempo aplican. Por eso es un principio, porque es todo el tiempo, siempre, en todo lugar. Y entonces, nosotros, ¿en dónde hemos encontrado o articulado este tipo de ayudas para expandir la conciencia, libertad y responsabilidad? Por ejemplo, a través del coaching, a través de las organizaciones autogestionadas. Te interrumpo, pero del coaching, que sí es coaching. Del coaching. Ojo, porque, o sea, no, ahorita, que es una conversación que se da mucho, es que el coaching no es más que manipulación y no es más que un grupo de personas que quieren motivar y fluir. No, y lo vamos a hablar más adelante, pero una aplicación es el coaching a partir de lo que se conoce como teoría general del coaching. La esencia no directiva. Que es en esencia no directiva. Tal cual. Entonces, coaching, organizaciones autogestionadas. Oye, ¿qué onda con los principios humanos en la educación? O sea, cómo el estudiante se hace responsable de su educación. Y cómo no vemos al maestro como el responsable de la educación. O sea, tú como maestro, ¿a qué te dedicas? ¿A educar o a facilitar que el otro aprenda? Son dos paradigmas distintos. En un sistema familiar, yo lo veo con mi hija. Yo, en este periodo, aunque me cuesta trabajo, lo veníamos hablando en el carro, yo busco que Samantha cada vez expanda su conciencia, que vaya tomando sus decisiones y que se haga responsable de lo que decide. Eso en un contexto familiar. También con mi esposa, yo honro las decisiones que ella va tomando y yo busco no hacerme responsable de las cosas que ella se hace responsable. Vuelvo al ejemplo de mi hija, y este ejemplo lo veíamos en clase. Cuando mi hija se pega en la mesa y empieza a llorar, y el típico de que, ¡ay, mesa mala! Y entonces le estamos enseñando a la niña a que el responsable que se haya pegado es la mesa y no ella. Y el chiste es que se dé cuenta pues de que iba caminando y pues se pegó. Y que su símil sería, es que el mercado, es que el cliente, es que el COVID. Sí, o ay, es que me volteó a ver feo la doctora, ¿no? Tantos ejemplos que se nos ocurren todo el tiempo y ahorita ando escaso de ejemplos. Pero es cómo te vas haciendo responsable de lo que vas decidiendo, básicamente. Y en el manager, cómo tú cuando eres jefe, ya lo dije, pero cómo tú te vas relacionando con tus colaboradores a partir de honrar estos principios. Primero los honras para ti y después los vas honrando en el otro. Ya hablaremos en el siguiente episodio del resto de los principios. Seguramente han quedado dudas, quizás hay conceptos con mucha ambigüedad y eso está bien porque lo que buscamos es generar comunidad. Pero si hay dudas, si hay aportaciones, incluso si hubiera... Yo pensé que estabas emocionado. No, puntos de vista diferentes, les agradeceríamos y nos encantará que nos escriban en nuestras redes para poder conversar al respecto. Nos encuentran en todas las redes como @significadoscompartidos. Recuerden que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, que estamos en TikTok, en LinkedIn, y que a través de nuestras redes pueden hacer contacto con nosotros para seguir conversando al respecto. También en nuestras redes personales, que son @AngelNoDirectivo y @Marco Rodram, también en todas las redes sociales. Síganos, coméntenos y nos vemos en el próximo episodio.
Lo prometido es deuda y vamos a partir de este momento a... Otra vez, güey, una ya, la última, es la última. Eso se va a quedar en YouTube, ¿verdad?